Gracias por seguir con nosotros aquí en la octava. Pues México se encuentra en el día 43 de la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, un conjunto de medidas para evitar la propagación del virus que seguirá vigente hasta el 30 de mayo aquí en la Ciudad de México, por lo menos, y que incluye el cierre de las actividades no esenciales de tanto de actividades públicas como privadas y sociales. Las autoridades sanitarias del país han dicho que, de acuerdo con las proyecciones matemáticas, el 6 de mayo la pandemia alcanzará su pico máximo de transmisión en el país, siendo la capital mexicana la zona que hasta ahora reporta la mayor cantidad de casos. A unas horas de estar en el punto máximo de este pico de casos, surgen las dudas sobre qué tan preparados estamos para enfrentar este pico máximo. Para hablar de lo que está desarrollando el gobierno de la Ciudad de México, le agradezco mucho a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, que me haya tomado esta llamada. Oliva, muy buenas noches. Gracias por aceptar la entrevista. Buenas noches, Hernán. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues, secretaria, de entrada quisiera preguntarte qué implica llegar al pico de la pandemia, qué implica, sobre todo, digamos, en términos de las medidas que hay que tomar en los próximos días. Pues he visto, por ejemplo, que algunos parques justamente hoy vi autoridades del gobierno, creo que eran del gobierno de las demarcaciones territoriales, pero estaban circundando algunos parques, otro tipo de medidas, pero ¿cómo se está preparando el gobierno de la ciudad para esto? Bueno, el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se ha preparado desde hace varias semanas para reducir, aplanar este pico epidémico que se está esperando para esta semana, con muy diversas actividades. En este momento, ¿qué significa? Que hay una velocidad intensa de propagación del virus, que es muy generalizado el contagio y por lo tanto la recomendación sigue siendo quédate en casa, resguardo domiciliario, sana distancia, higiene, como ya se ha insistido, personal, sobre todo el lavado de manos, y también sanitización, higiene de espacios domésticos y laborales cuando estamos en actividad laboral esencial. Entonces, no bajemos la guardia, ese es el mensaje en este momento. Tenemos que mantener estas actividades de resguardo domiciliario, de reducir mucho la salida de las personas a los sitios, sobre todo aquellas personas que tienen que salir a surtir alimentos, a surtir medicamentos, pues hacer una serie de estrategias para que sea una sola persona, para que sea la persona menos frágil, ¿no? Que no sean adultos mayores, que no sea una persona con enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, obesidad. O sea, la recomendación es que en estos grupos hay que intensificar el cuidado. Ahora, estamos haciendo varias cosas desde hace semanas, ¿no? Tiene que ver con el SMS, que es muy útil, es el SMS 51515 COVID-19, que es un cuestionario, se monitorea, es un formulario que va filtrando si se tiene síntomas probables de COVID, si son graves, si son moderados, si son leves, clasifica, da seguimiento, se identifica que es una situación de riesgo, pues se hace una llamada especializada por médico, una llamada telefónica, también puede tener una videollamada y también se puede canalizar a la Secretaría de Salud para que esa persona sea visitada en su domicilio y se le pueda tomar una muestra para confirmar o descartar COVID. Esa es una de las grandes acciones que se ha venido haciendo y tiene mucha lógica en términos de facilitar el seguimiento, sobre todo para las personas con síntomas leves Claro, o moderados. secretaria, perdón que interrumpa. Hay un tema que me preocupa especialmente. Se ve en las cifras una concentración de casos muy importantes en el oriente de la ciudad. Hay algunas demarcaciones que tienen muchos casos de COVID. ¿Hay alguna razón que explique esto? En particular me llamó la atención, por ejemplo, si uno ve
las 5 localidades con más contagios en todo el país, tanto en la Ciudad de México como en el área metropolitana, encontramos que, por ejemplo, Ecatepec, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Nesa, son, digamos, también coinciden que en muchos casos son también algunos de los municipios o demarcaciones con mayores niveles de pobreza. ¿Hay alguna correlación entre niveles de pobreza e índices de contagio? ¿O por qué se están ubicando especialmente en estas zonas la mayor cantidad de casos? Bueno, en general, las expresiones más graves de la enfermedad, prácticamente de cualquier enfermedad, las expresiones más severas de todas las enfermedades tienen una alta correlación con pobreza y con desigualdades sociales. O sea, los perfiles de enfermedad y muerte siempre tienen correlación con esas condiciones. Son condiciones que podríamos decir prefiguran un perfil de alta mortalidad y de alta morbilidad prácticamente de todas las enfermedades. Podríamos decir, secretaria, que esta enfermedad entonces está haciendo más desigual a los desiguales. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos en esas zonas altamente pobladas, zonas donde hay una densidad, concentración de población, pero de población que tiene más dificultades en la vida cotidiana, trabajos precarios, requiere movilizarse, atravesar la ciudad, tiene seguramente por los índices generales del índice de desarrollo social, tiene baja seguridad social, no tienen coberturas, este tipo de cosas van configurando una condición de vida cotidiana que hace más frágil a las personas. También son zonas donde se concentra una alta morbilidad por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad. Y entonces este panorama, digamos, estas condiciones estructurales, lo que hacen es que en estas zonas se facilite el contagio. Es población que no puede resguardarse en casa, claro, que tiene dificultades para el día a día y que también tiene, digamos, algunos rasgos culturales que también, por ejemplo, el uso de mercados y de tianguis que no ha reducido como quisiéramos su concentración poblacional, porque es una población que recurre a estos espacios permanentemente y que utiliza esos espacios. Claro. Secretaria, hay un tema en particular, a ver, en Iztapalapa y Gustavo Amadero, que son zonas de altos niveles de pobreza y alto número de contagios. ¿Hay suficientes hospitales? ¿Qué tipo de acciones están tomando en esas zonas de la ciudad en particular? Bueno, en toda la ciudad, pero intensificando, por supuesto, acciones en territorios como estos y en algunos sitios específicos como mercados públicos, como la central de abastos, hay una intensificación de acciones, sobre todo de búsqueda de casos, de orientación e información a las personas. Por ejemplo, en la SEDA se desplegaron ya 300 promotores de salud que están monitoreando, buscando activamente personas con sintomatología, invitándolas a que hagan el interrogatorio, o sea, hacer este filtro, y también a que se tomen la muestra para tener una prueba, una confirmación si tuvieran síntomas sospechosos de COVID. Claro. O sea, en la ciudad hay esta lógica de intensificar acciones en las zonas que tienen mayor riesgo, tanto estructural como por la dinámica de la población y la concentración poblacional. Bien, secretaria, hace un momento el subsecretario Hugo López-Gatell en la conferencia de prensa dio a conocer que hay una ocupación de camas COVID, las que no son para terapia intensiva, del 71% en la Ciudad de México. Y luego informó también que en el caso de camas con ventiladores, la ocupación es del 58%. Al ritmo que vamos, ¿cuándo estaríamos enfrentando ya una situación de desbordamiento de los hospitales en la Ciudad de México? Bueno, la ciudad, el gobierno de la ciudad, y con una dimensión, con una visión sectorial y además metropolitana, ha trabajado para que esto no ocurra. Como lo ha señalado la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, nos hemos preparado para el peor escenario y todas las actividades que estamos haciendo es apostarle al escenario optimista o intermedio.
Entonces, hay un trabajo sectorial que está sumando infraestructura, está sumando capacidades institucionales. Estamos trabajando también con el área metropolitana, en el Comando de Salud Metropolitano que coordina la propia doctora Sheinbaum. Esto es muy importante porque es un trabajo articulado sectorial y entonces no son solo las camas de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, no solo son las camas de los institutos nacionales, sino son todas las camas, incluidas la Seguridad Social, insiste, por supuesto, dentro de este gran grupo de seguridad social, pero también Sedena, CEMAR, el plan de N3 ya se inició esta semana. Entonces, toda esta capacidad instalada, sumada, nos da posibilidad de tener una fortaleza en términos de atención hospitalaria y de atención también para esta población que va a requerir en algún momento una atención de medicina crítica, con ventiladores, con terapias intensivas. Secretaria, una última pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tan preocupada estás de que se desborde la capacidad de camas de hospital en la Ciudad de México? Bueno, estoy preocupada porque siempre puede ocurrir algunas eventualidades, como que la gente salga, ¿verdad? Salga de su casa, que salgan a celebrar. Vimos en el 30 de abril que hubo mucha gente en los parques, en los jardines. No era recomendable, aun cuando fuera el Día del Niño, y tenemos temor por la parte de la celebración del Día de las Madres. Ahí se ha insistido que por favor, la gente tiene una enorme tarea de ayudarnos a aplanar esta curva, de no contagiar y no contagiarse, y sobre todo de evitar muertes de los seres queridos, de evitar cuadros graves en las personas que tienen una mayor fragilidad porque tienen hipertensión, diabetes, obesidad. Claro. Y entre todos podemos aplanar la curva. Aquí el mensaje es que tenemos una tarea, todos tenemos una tarea colectiva que nos va a permitir transitar esta pandemia, esta situación crítica, como todos lo sabemos, esta velocidad intensa de propagación del virus, pero tenemos una capacidad de frenarlo entre todos. Una Entonces, calificación del 1 al 10, secretaria, solamente para definir la preocupación que te genera esto en este momento. Estoy en 8. Pero a veces cuando veo los parques, los jardines y la acera, la central de abastos, me preocupo al 10. Y claro, luego cuando veo algunas zonas de la ciudad que realmente han hecho un resguardo domiciliario muy intenso, pues me quedo mucho más tranquila. Bueno, yo me preocupo cuando escucho al presidente decir en las conferencias de prensa que los mexicanos nos estamos portando muy bien, porque creo que no es el caso en todos los casos y creo que... Es muy heterogéneo, exacto, es muy heterogéneo. Exacto. Sí. Bueno, secretaria, pues muchísimas gracias por la conversación y muy buenas noches. Con mucho gusto, Hernán. Gracias, secretaria. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, le agradecemos mucho por esta conversación. Me voy a un corte, ya estamos de vuelta.